Hemos estado haciendo una revisión de más organismos que se crearon y que, pues, a los que les fueron inyectados recursos millonarios, y dimos con un organismo que fue creado, fíjese usted las cosas, en una coyuntura muy similar a la de ahora con respecto a la migración. En 2014 el gobierno de Estados Unidos decretó crisis humanitaria por el exceso de niños y adolescentes en soledad que estaban pasando a su frontera. Y el gobierno mexicano, el gobierno de Peña Nieto en 2014, en respuesta a esta crisis migratoria decretada por Estados Unidos, creó un organismo que se llama Coordinación Nacional de Atención Integral a la Frontera Sur. Coordinación de Atención Integral a la Frontera Sur. Este organismo, creado por el gobierno de Peña Nieto, tenía el objetivo de coordinar proyectos millonarios. Estamos hablando de 1 millón de millones de pesos en la frontera sur, supuestamente para ordenar el flujo migratorio, crear infraestructura y sacar del olvido a la frontera sur. En la parte operativa, solo para operar, se le asignaron alrededor de 400 millones de pesos, solo para operar. Bueno, pues este organismo, presidente, sigue vivo, es parte de su gobierno. Entendemos que, bueno, ustedes están en esta revisión de ver qué sirve y qué no sirve, pero al menos se ha colado este primer año de su gobierno. Pero no es lo peor, presidente. Lo peor es que se nombró ahí a gente que no tiene nada que ver con migración. En una especie de repartición de cuotas se le entregó esta coordinación de atención integral a la frontera sur a la gente del exgobernador de Tlaxcala, Sánchez Anaya. La directora de esta coordinación actual que está funcionando y que tiene una nómina de 1.200.000 pesos mensuales es la esposa del exgobernador. Entonces, la pregunta concreta, presidente, en esta tesitura que usted está marcando es: ¿también se acabará con esta coordinación? Ya tengo información en la Secretaría de Gobernación que ya está en la mira, pero la pregunta hacia el Ejecutivo es: ¿sabía usted de esta coordinación? ¿Está contemplado que siga? ¿La va a desaparecer? Y sobre todo, ¿se van a acabar también los amiguismos y la repartición de cuotas en su gobierno respecto a estos organismos? Bueno, claro que sí. No debe de haber amiguismo, ni influyentismo, ni nepotismo. Y precisamente sobre esos organismos, fíjense cuánto tiempo llevamos en el gobierno. Estoy trabajando todos los días y a las vivas y no sabía de ese organismo. Es que cundieron, surgieron estos organismos como hongos después de la lluvia. Y aparatos burocráticos, onerosos, y en algunos casos propensos a corrupción, orientados a corrupción. Todo esto se está limpiando y lo vamos a seguir haciendo. Y debe de haber una investigación, qué bueno que ustedes estén ayudando en eso, sobre todo lo que crearon. Yo tengo mi interpretación. Para permitir el saqueo, una parte del presupuesto la destinaban a eso, a maiciar. Como decía Porfirio Díaz, cuando había un opositor que lo criticaba, decía: ese gallo quiere maíz, y maiciaban al gallo y ya. Era una forma de tener control. El otro día me preguntaron por Carstens, que tiene fama de buen técnico para los conservadores, desde luego. Y se está hablando de que puede ser el del Fondo Monetario Internacional
y me preguntaron, pues en una entrevista antier, dije que como mexicano yo lo apoyaba. Yo voy a apoyar siempre a los mexicanos. Pero les voy a contar algo de Cárcenes. Era secretario de Hacienda y sacaba, yo creo que ya lo dije una vez, pero no está de más repetirlo, sacaba la aprobación de los presupuestos por unanimidad. Cuando estaba de secretario de Hacienda, todo el tiempo que estuvo de secretario de Hacienda, por unanimidad le aprobaban su presupuesto. ¿Cómo le hacía? Era un mago. Pues repartía. Ahí empezó lo de las partidas de moche. Y luego, pues ya se generalizó, se volvió práctica cotidiana, degeneró, pero con todas las fracciones de los partidos. Yo en ese tiempo estaba en la oposición y llegó el momento en que les dije a nuestros compañeros legisladores, con todo respeto, oigan, no es posible. ¿Cómo aprueban todos el presupuesto? Y estamos hablando de aquellos presupuestos. A partir de ahí, algunos me hicieron caso y ya habían 20 que se oponían, de 500. $20, $30. Porque para sacar los votos habían acuerdos, se negociaba, por decir lo menos o decirlo amablemente. Entonces eso es lo mismo, es maiceo, o sea, crear aparatos. Hoy en la mañana me informaban, el año pasado, a estas alturas, habían declarado 75 emergencias del famoso Fonden. Y ahora creo que llevamos 13. ¿Saben lo que eso representa? Puede ser de que antes llovía más y inundaciones y deslaves y más tragedias, pero de 70 y tantas a 13. ¿Por qué? Porque no había control del Fonden. Entonces compraban cáteres, láminas, de todo, sin licitar, a precios elevadísimos. Bueno, les doy un dato, otro. ¿Quién manejaba la Policía Federal? La Secretaría de Gobernación. Pues resulta que la Secretaría de Gobernación contrataba policías para cuidar sus instalaciones. Sí estaba complicado el asunto. Entonces, esa información que tú nos estás dando se va a analizar, se va a revisar. Claro que no solo fue, además, aclaro, en el sexenio pasado, esto viene de tiempo atrás, todo el periodo neoliberal. Yo recuerdo que
cuando el gobierno de Calderón se hicieron instalaciones de aduanas, supuestamente para cuidar que no entraran las armas. Creo que en un año confiscaron una pistola 22. Pero la construcción ahí en Tijuana de una de esas instalaciones se llevó muchísimo dinero. Y acuérdense que en ese tiempo fue cuando se permitió al gobierno de Estados Unidos, violando nuestra soberanía, que se introdujeran armas para un operativo. Ese operativo. Eso no pasa ahora. Entonces, sí, cero corrupción, cero impunidad. Porque además usted ha dicho, presidente, que de hecho han venido funcionarios que le han dicho, acuérdate que yo estuve ahí contigo, te apoyé y traigo aquí a mi gente, hay que colocarle en puestos. Le pregunto esto porque, ya le digo, el gobernador Sánchez Anaya es alto directivo en la Secretaría de Seguridad Pública de Durazo y su esposa es la coordinadora o la directora de este organismo fantasmal que no ha funcionado y que ha tenido recursos. Entonces, ¿hay la voluntad de que esto se acabe en su gobierno? Sí, desde luego. También hay que ver si existe un conflicto de interés, si realmente existe un conflicto de interés, porque hay parejas donde uno es un profesional, la señora y él también, y pueden ayudar. Lo que está mal es que trabajen en la misma área, por ejemplo, o que sea por influyentismo, por ser familiar, que no tenga experiencia, que no pueda desempeñar ese cargo. También eso hay que verlo, porque las mujeres tienen mucha posibilidad de ayudar. A mí me ha resultado muchas veces mejor el desempeño de las mujeres en la función pública. La mujer es muy responsable, trabajadora, inteligente, honesta, y el que no lo acepte, pues que lo vaya pensando.